Conectas Podcast. Mientras países como México y Ecuador viven amenazados por el crimen organizado al servicio del narcotráfico, la cultura latinoamericana se impregna cada vez más de imágenes e historias relacionadas con la estética narco. Por eso algunas voces piden censurar estas canciones, series y películas por una supuesta apología del delito. Hoy en Tenemos que Hablar, Peso Pluma, Netflix y la narcocultura. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Vuelven a echarse balazos, pues en ese infernal ruido, agarrándose la cara, el Pablo te cayó herido. Acabamos de escuchar el considerado primer narcocorrido de la historia, ese subgénero de canciones mexicanas que narran las andanzas de los narcotraficantes. Para hablar de la gran difusión de la narcocultura en América Latina, estamos con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, un placer como siempre. Cuéntanos algo más de ese narcocorrido que se llama El Pablote, ¿o no? Así es, fue grabado en 1931 en Estados Unidos y cuenta la historia del narcotraficante Pablo González, que era un capo de la droga de Ciudad Juárez, que se convirtió así en el primero en tener una canción que lo homenajea y así dio inicio a una tradición en México que perdura hasta hoy. Precisamente de eso quería hablar contigo, Leo. México ha exportado a América Latina y al mundo ese fenómeno de los narcocorridos. Y un artista de hoy, Peso Pluma, se ha convertido en el máximo representante del género y en uno de los más escuchados en las plataformas digitales. Sí, Peso Pluma fue el año pasado a nivel mundial el quinto artista más escuchado en la plataforma Spotify. Y en medio de ese éxito fue que se anunció que iba a ser el artista principal del próximo Festival de Viña del Mar en Chile en marzo, lo que generó una gran polémica allí porque se dice que Peso Pluma lo acusan de reivindicar la cultura narco en sus letras y que incluso hasta es financiado por los grandes cárteles de la droga. Y ese muchacho de 23 años llegó a ser en poco tiempo un artista mundialmente conocido, que además encabezará en abril el legendario Festival Coachella en Estados Unidos. Lo hablé con el periodista musical mexicano Oscar Adame, que conoce mucho la trayectoria de Peso Pluma. Él destaca que no es un fenómeno típico de la industria musical, lo que lo hace más interesante de analizar. Peso Pluma es un cantautor mexicano que apareció por Jalisco hace unos 2 años. Sin embargo, él se volvió muy popular con un tema llamado El Belicón, que salió a finales del 2022. Realmente aquí en México no empezamos a saber de él, sino hasta abril, marzo del 2023, que fue ahora sí que su boom como comercial y mediático, poquito antes de que saliera la colaboración con Eslabón Armado de Ella Baila Sola. Él es un artista ahora sí que completamente independiente. Y cuando hablamos de que un artista independiente tiene esa cantidad de impresión tan imprevista en un país como México, estamos hablando ya de temas un poco más interesantes, profundos y también un poco más serios en relación al contexto sociopolítico de nuestro país. ¿Y qué hay de cierto, Leo, con eso de que Peso Pluma hace apología del narcotráfico en sus canciones? Bueno, te propongo escuchar un pequeño fragmento de una de sus canciones más populares, PRC, que compuso con Natanael Cano, que es otro representante de esta versión siglo XXI de los narcocorridos, bautizados como corridos tumbados. Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Polvo, ruedas y también cristal. De esa manera llaman a los productos que se trafican por la frontera entre México y Estados Unidos. Letras como esas han generado tanta polémica en Chile con Peso Pluma.
Sí, hay que decir que el Festival de Viña del Mar es organizado por el Estado, por la municipalidad de esa ciudad costera. Y Carlos Mayol, un sociólogo bastante conocido en los medios en Chile, escribió una columna bastante difundida cuestionando la presencia de Peso Pluma en el festival. Yo hablé con Carlos Mayol y él sigue defendiendo su postura. Dice que no intenta censurar a Peso Pluma, sino alertar de que el Estado no puede financiar esta música si a la vez quiere combatir el narcotráfico. El que es seguro es que el Estado no puede estar al mismo tiempo gastando recursos en combatir el narcotráfico y al mismo tiempo en promoverlo. Como no puede estar, consideraríamos que es impropio, indebido, que esté gastando recursos en poder luchar contra enfermedades, por ejemplo, como la obesidad, y al mismo tiempo estuviera dándole alimentos que producen obesidad en el colegio a través de los almuerzos que el Estado entrega, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son cosas obvias. Por tanto, el Estado no puede financiar una cosa y su contrario. Lo cierto, Leo, es que a pesar de la polémica, los organizadores finalmente confirmaron que Peso Pluma cerrará el Festival de Viña del Mar el 1 de marzo. Ese artista mexicano representa claramente la llamada narcocultura, es decir, toda una serie de producciones como películas, series, telenovelas, libros y, como escuchamos, canciones que narran la vida y la muerte de los narcotraficantes. Y lo que hay que resaltar es que es un fenómeno típicamente latinoamericano, esto de la narcocultura. Está claro que el narcotráfico es mundial, existe en todos los países, pero es aquí donde tienen una fuerte presencia los carteles de la droga, casi más grandes que el Estado. Han extendido sus tentáculos por todo el continente y con ellos se ha masificado también la narcocultura que viene asociada al narcotráfico. A propósito de esto que dices, Leo, te recuerdo que en estos días Netflix estrena una serie protagonizada por Sofía Vergara, la actriz colombiana, que se pone en la piel de Griselda, la legendaria reina de la coca. Lo digo para resaltar cuánto han contribuido las plataformas de streaming a esta narcocultura. Sí, Mauricio, es verdad, y ahí están también series como Narcos y los muchos documentales que hay sobre Pablo Escobar o el Chapo Guzmán que se pueden ver en distintas plataformas. Y también existen las narconovelas que se vieron en la televisión de nuestros países en los últimos años. Yo recuerdo especialmente Sin tetas no hay paraíso. Y a la par también se han generado nuevos géneros musicales como la narcocumbia en Argentina o el narcopop en Chile. Cumbia narco. Y fíjate que hasta en las redes sociales campea esa narcocultura. Tanto que hay usuarios, gente común y corriente, que suben fotos al lado de autos lujosos, con joyas y con armas, para aparentar la supuesta buena vida de los narcos, que no solo no es buena, sino que es corta. Hasta ese punto el fenómeno ha idealizado esa actividad delictiva. ¿Cómo se explica eso, Leo? Lo hablé con dos académicas que se han dedicado a investigar el tema de la narcocultura. Una de ellas es América Becerra, de la Universidad de Nayarit en México, que me dio una posible explicación. Desde mediados del siglo pasado, pues han existido un fuerte interés en los medios dedicados al entretenimiento de hablar de historias de personas que transgreden la ley, ya que este tipo de personajes pues son más atractivos para las audiencias, ¿no? Hace pocos años tuvimos un boom de series de televisión de ficción sobre el mundo narco y estas se difundieron pues en una gran parte del mundo. Estas series se ubicaban en distintos escenarios como Colombia, hay una gran cantidad centradas en México, pero también había series que se ubicaban en Estados Unidos, ¿no? Podemos recordar la serie de Breaking Bad, pero que ya tenía antecedentes, por ejemplo, en series como Los Soprano u otras series que hablaban de capos y de gángster, ¿no? La narcocultura se ha desarrollado a la par en que se ha desarrollado el narcotráfico. Entonces, en este caso, mientras siga habiendo hechos de violencia, de crimen organizado y de narcotráfico, pues seguirán existiendo expresiones culturales que reflejen estos escenarios a través de ya sea series de televisión, películas, novelas, literatura. Es cierto, como dice Becerra, que Hollywood ha contribuido mucho también a difundir la narcocultura. Pero Leo, igual nosotros los latinoamericanos somos el corazón de esa industria.
Nuestros artistas y nuestros narcos protagonizan esas historias. Exactamente, y eso es lo nuevo quizá, ¿no? América Latina está de alguna manera exportando su narcocultura al mundo. La otra investigadora a la que consulté, Laura Alicino de la Universidad de Bolonia en Italia, me habló de esa especificidad latinoamericana con la violencia narco que tanto atrae a la industria cultural. Si ahondamos en la especificidad de América Latina, la omnipresencia de la narcocultura en los medios masivos creo que responda a necesidades del mercado también, que se vincula también con el hecho de que la violencia en general y sobre todo la violencia relacionada con el narco latinoamericano se ha vuelto la nueva marca del exotismo de América Latina, como hace tiempo ha especificado el crítico mexicano Ignacio Sánchez Prado. En este sentido, la violencia también puede ser una mercancía y la narcocultura se vuelve el brand de esta mercancía. Y en el cine o en la música, esta presencia invasiva de la narcocultura podemos decir que parece mucho más evidente y chocante por la naturaleza misma de los medios en sí, cuyo gran poder se encuentra en lo visual y entonces en la capacidad de vehicular ciertos conocimientos de forma mucho más directa con respecto a lo que pueda pasar con otros medios como la literatura. Aquí en Colombia, fíjate Leo, hubo una serie, El Patrón del Mal, sobre la vida de Pablo Escobar. Lo pintó como un demonio, como realmente era ese criminal, pero a la vez ayudó a alimentar el culto a la personalidad del capo. La vi esa serie, Mauricio, acá en Argentina fue un éxito también, y debo confesar que me gustó mucho, aunque no sé cuánto reflejó la realidad de lo que ustedes vivieron allá en Colombia. Pues lo más aterrador, Leo, es que la reflejó muy bien, solo que como hemos visto en esta charla, el horror no deja de tener su parte seductora, sobre todo para tantos y tantos jóvenes que no tienen nada que perder. Bueno, Leo, fue un gusto hablar contigo sobre esto y sobre todo conocer un poco más de Peso Pluma, a quien nunca había escuchado a pesar de ser tan popular y tan polémico. Fue un gusto para mí también, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.